Día 146. Lección 16. Tercero, contexto histórico. La disputa de Esteban se levantó entre unos miembros de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Leer en Hechos capítulo 6, versículo 9. Es posible que Pablo fuera un miembro de una sinagoga de los que eran de su provincia, Cilicia, y que como tal participara en la discusión. Lo cierto es que tomó parte en la posterior muerte del primer mártir cristiano. Leer Hechos capítulo 7, versículo 58, capítulo 26, versículo 10. Y enseguida se convirtió en un gran perseguidor de la iglesia. Estando en esto, iba camino a Damasco cuando Cristo resucitado se le apareció. Cegado por la experiencia, fue llevado a la ciudad donde se dedicó a la oración. El Señor envió a Ananías para instruirlo en la fe. Leer Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 19. Tras bautizarse, Pablo comenzó enseguida a predicar a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Leer Hechos capítulo 9, versículo 20. Es probable que fuera en esa ocasión cuando decidió ir a Arabia, pues escribiendo a los Gálatas dice: «Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén». Leer en Gálatas capítulo 1, versículo 17 al 18. Nada sabemos del propósito de ese viaje, ni a qué lugar específico fue. La mención que Pablo hace en la segunda carta de Corintios capítulo 11, versículo 32 y 33, dice: «En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas hace pensar a algunos que Pablo estuvo en Petra, donde gobernaba este rey». Cuando llegó a Jerusalén, los hermanos desconfiaban de él, hasta que Bernabé lo trajo a los apóstoles, a quienes contó su experiencia. Leer en Hechos capítulo 9, versículo 26 y 27. Así permaneció con Pedro unos 15 días. Después de esto, regresó a su ciudad de Tarso, donde es posible que permaneciera unos 8 o 10 años, pues no se tienen datos sobre esa etapa de su vida. No hay que dudar que tuviera problemas allí por causa de su fe, pues él dijo: «De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno». Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 24. ¿Cuándo y dónde fue esto? El libro de los Hechos no nos dice nada sobre el particular. Por lo tanto, es posible que parte de esas malas experiencias las tuviera precisamente en su ciudad natal. También a la época en Tarso debe corresponder los naufragios a que hace referencia en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 25. «3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar». A menos que algunos de estos incidentes ocurrieran durante sus viajes misioneros, y Lucas no quiso registrar en los Hechos, lo cual es dudoso. Sus experiencias místicas. El apóstol dice en la 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, lo siguiente: «Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo». Algunas personas especulan que Pablo andaba por los montes Tauros, donde incluso hay una gruta que es conocida con el nombre de la Gruta de San Pablo, y que probablemente allí recibió esta visión o trasladó al tercer cielo.
Lo cierto es que en varios de sus escritos, Pablo habla de revelaciones que recibió directamente del Señor, pero él se cuida de aclarar. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé. Segunda de Corintios, capítulo 2c, versículo 7. En realidad, nadie sabe en qué consistía ese aguijón. Algunos pensaron que se trataba de una debilidad de tipo sexual, otros que era algún tipo de enfermedad dolorosa y además que producía mala impresión a otros, pero no hay datos seguros. Antioquía. Como resultado del éxito de la predicación del Evangelio en Antioquía, la tercera ciudad del imperio, Bernabé buscó a Pablo para que fuera a residir allí. En esa ciudad, Pablo pudo desarrollar un fructífero ministerio, junto a otros prominentes miembros de la iglesia antioqueña. Cuando un profeta de nombre Agabo anunció que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, los hermanos de Antioquía decidieron enviar socorro para los santos de Judea, dando cada uno conforme a lo que tenía. Los encargados de llevar esta ofrenda de amor fueron Bernabé y Saulo. Hechos, capítulo 11, versículo 28 al 30. Al parecer, llevaron también con ellos a Tito, un gentil, pues Pablo dice en Gálatas, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Pablo aprovechó esta visita a Jerusalén para consultar con los principales líderes de la iglesia de allí. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico en los gentiles. Más de aún, Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Leer Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 5. Los resultados de esta consulta fueron la confirmación de que el evangelio que él predicaba era el mismo que anunciaban también los que habían conocido al Señor antes que él. Y el hecho de que Tito no fuera obligado a circuncidarse dejaba en claro que los hermanos de Jerusalén estaban de acuerdo con la doctrina y la práctica que Pablo implantaba entre los gentiles. Viaje misionero. De regreso en aquella ciudad, el Espíritu Santo habló a los líderes de la iglesia, diciéndoles: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado». Leer Hechos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Con el apoyo de los hermanos salieron pues hacia Chipre, de donde era Bernabé, acompañados por Juan Marcos, de ayudante. Leer Hechos, capítulo 13, versículo 1 y 5. Como sabia estrategia, al llegar a un lugar, Pablo buscaba las sinagogas de los judíos y comenzaba allí a anunciar la palabra de Dios. Leer Hechos, capítulo 13, versículo 5. Ellos siguieron predicando por diversas ciudades y lograron establecer grupos de cristianos en Antioquía de Pisida, Iconio, Listra, Derbe y otros lugares. Entonces regresaron a Antioquía, de donde habían salido. La controversia con los judaizantes. Su informe fue causa de mucho gozo para los hermanos, pero encontraron que habían venido de Judea algunos hermanos que estaban enseñando que los creyentes tenían que guardar la ley de Moisés. Pablo y Bernabé discutieron fuertemente con ellos, por lo cual se dispuso que subiesen a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Leer
en Hechos capítulo 15, versículo 2. Fue así como tuvo lugar lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, cuyas decisiones dejaban libres a los creyentes gentiles de las exigencias de la ley de Moisés. La carta correspondiente fue llevada por Pablo y Bernabé a la iglesia de Antioquía y causó gran alegría entre los hermanos. Más viajes misioneros. Después de algunos días, Pablo y Bernabé decidieron volver a visitar a los hermanos en las ciudades donde habían predicado antes. Hubo entre ellos un desacuerdo. Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Pablo se opuso. Finalmente decidieron separarse. Bernabé fue a Chipre con Juan Marcos y Pablo partió hacia Siria y Cilicia, acompañado por Silas. En Derbe conoció a Timoteo y lo incorporó a su misión. Así viajaron por Frigia y la provincia de Galicia. Pero les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Leer Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 7. Lo mismo pasó cuando quisieron ir a Bitinia. Fueron entonces a Troas, donde Pablo tuvo una visión que le impulsó a viajar hacia Macedonia. Así comenzó la predicación del Evangelio en aquellas regiones, siendo alcanzadas las ciudades de Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. De allí viajó a Éfeso y luego regresó a Antioquía tras pasar por Cesarea. Luego volvió a viajar por Galicia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Hechos capítulo 18, versículo 23. Retornó a Éfeso, esta vez para quedarse allí por un buen tiempo. De regreso a Jerusalén. A estas alturas, Pablo planeaba volver a Jerusalén para luego ir a Roma, por lo cual escribió una epístola a los hermanos de esta última ciudad, diciéndoles que su propósito de pasar a visitarlos rumbo a España. Librado a duras penas de un alboroto que se levantó en Éfeso, se despidió de los hermanos y partió de nuevo para Macedonia. Recorrió el país, fue a Grecia de nuevo y luego decidió regresar a Jerusalén por la vía de Macedonia. Un grupo de hermanos le acompañó hasta Asia. Leer en Hechos capítulo 20, versículo del 1 al 4. Llegaron a Troas, donde Pablo predicó y realizó el milagro de volver a la vida a un joven llamado Eutico. Tras varias paradas obligadas en el viaje, llamó a los ancianos de Éfeso a la ciudad de Mileto. Se reunió con ellos y los exhortó. Luego viajaron hasta llegar a Tiro, donde saludó a los hermanos. En Cesarea se hospedó en la casa de Felipe el evangelista. Allí recibieron la visita del profeta Agabo, quien profetizó que Pablo sería hecho prisionero en Jerusalén, pero el apóstol insistió en ir. Al llegar a la ciudad santa, presentó un informe a la iglesia, pero cuando visitó el templo fue reconocido y se armó un alboroto que casi le cuesta la vida. Allí el tribuno decidió dejarle preso. En la cárcel, el Señor Jesús se le apareció de nuevo, dándole ánimo y diciéndole que iría a Roma. Preso y enviado a Roma. Pablo tuvo que ser trasladado a Cesarea bajo una fuerte custodia, a fin de evitar una conspiración para matarle. Allí descendieron los líderes religiosos judíos y le acusaron delante de Félix el gobernador. El apóstol se defendió, pero Félix decidió dejarle preso. 2 años después, Porcio Festo vino como sucesor de Félix. También ante este volvieron a acusarle los líderes judíos, hasta que Pablo decidió hacer uso de su derecho como ciudadano romano y apelar al César. El rey Agripa y su esposa Berenice, de visita en el lugar, quisieron oír a Pablo. Tras un mensaje, Agripa dijo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Leer Hechos,
capítulo 26, versículo 28. Finalmente, Pablo fue enviado a Roma en una embarcación que naufragó en la isla de Malta. Allí hizo varios milagros. Luego le embarcaron en una nueva alejandrina que le llevó hasta Puteoli, donde fue recibido por creyentes que le atendieron durante 7 días, tras los cuales fue a Roma. ¿Estuvo Pablo preso 2 veces en Roma? El relato de Lucas en el libro de los Hechos no termina señalando la muerte del apóstol, sino que le deja en Roma 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él le venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Abiertamente y sin impedimento, en Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. La mayoría de los eruditos piensan que Pablo estuvo 2 veces preso en Roma y que se efectuó su primera liberación de la cárcel en el año 62 después de Cristo y su segunda prisión y muerte en el año 65 o 67 después de Cristo. Según esta tesis, entonces, el apóstol tuvo la oportunidad de viajar de nuevo predicando el Evangelio, lo cual explica la tradición de que llegó hasta España. Por lo menos se sabe por vía de Clemente de Roma, quien lo escribió en el año 96 después de Cristo, que el apóstol murió después de haber llegado hasta los límites extremos de Occidente. Además, el famoso fragmento de Muratori señala que Lucas no pudo relatar en el libro de los Hechos la prisión de Pedro y el viaje de Pablo cuando fue de Roma a España. Muchos de los llamados padres de la Iglesia dan también testimonio de esto. Esta tesis, por otra parte, ayuda a interpretar mejor ciertos pasajes, especialmente Segunda de Tito, capítulo 4, versículos 6 al 18, donde el apóstol presiente su muerte. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Se siente muy solo. Solo Lucas está conmigo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Se han hecho muchas especulaciones sobre cuál habrá sido el itinerario de Pablo durante estos 3 o 4 años que separan sus 2 prisiones.